interesante es este descubrimiento. A ver, nosotros ya vimos, ustedes vieron en Física 1 el concepto de onda. Básicamente, onda es una transmisión de energía. Decimos que la energía puede transmitirse mediante ondas. Básicamente, cuando hablo de ondas, digo que la energía se puede transmitir sin que el cuerpo se desplace. Basta con que el cuerpo irradie, y en esta palabra tenemos que hacer hincapié, irradie su energía. Esa radiación de energía se llama onda. En definitiva, onda es una transmisión de energía sin movimiento de un cuerpo. El clásico movimiento ondulatorio es un transporte de energía. Ahora bien, nosotros tenemos dos tipos básicos de onda, y esto es lo que tiene hoy la física: las ondas mecánicas y las ondas de tipo electromagnéticas. Nosotros nos vamos a concentrar en las electromagnéticas, pero para tener, vieron las mecánicas en Física 1, las típicas ondas de agua, onda en una cuerda. Básicamente tenemos energía y cantidad de movimiento que se transportan mediante una perturbación del medio. Y esto es lo importante. El medio se ve afectado. Cuando yo tiro una piedra al agua y produzco ondas, tengo un desplazamiento de ese medio. El agua se levanta de abajo hacia arriba. La energía sí se irradia, si quieren, en forma a lo largo de la superficie. Pero el medio, el agua, está variando. Lo mismo nos pasa en el movimiento de la cuerda. O sea, la perturbación se propaga debido a las propiedades elásticas del medio. En cambio, las ondas electromagnéticas son movimientos, vibraciones de campos eléctricos y magnéticos. Y acá lo más importante, no necesitan medio para propagarse. Esto que resumimos en una sola frase significó años de estudio y de discusiones a fines del siglo XIX, porque era inconcebible que algo se desplazase sin desplazar materia, que tuviésemos energía sin tener desplazamiento de materia. De hecho, hasta inventamos una materia que se llamó el éter, que después obviamente nunca se pudo demostrar su existencia. Al definir un movimiento asociado a una onda, debemos distinguir dos aspectos del movimiento: el movimiento de la onda a través del medio y el movimiento oscilatorio de las partículas del medio. Y ahí tenemos nuestras dos clasificación clásica: la onda transversal y la onda longitudinal. Decimos que es transversal, es aquella que las partículas oscilan en la dirección de propagación. La onda longitudinal, las partículas oscilan paralelamente a la dirección de propagación. Las ondas electromagnéticas son estrictamente ondas perpendiculares. Un concepto muy básico de onda, y para entender la ecuación de onda, es el concepto de pulso. Supongamos un fenómeno cualquiera representado por esa ecuación que nos dibuja esa curva. En un instante t igual a 0, mi curva se ve ubicada en esa posición. Después de un tiempo, mi función se ha desplazado a lo largo del eje X una distancia igual a la velocidad por el tiempo, v por t. Y la nueva ecuación ahora depende de v y de t. La ecuación es lo mismo, es la misma. Lo que tenemos, o lo que varía, es el tiempo en el cual la ecuación se produce. Esto es lo que se conoce como un pulso, y básicamente me da una primera descripción de lo que es una onda. Algunos conceptos básicos que yo creo que ya los conocen: concepto de interferencia. Cuando dos ondas o más se encuentran, decimos que interfieren. Y el principio de superposición establece que la función onda resultante debido a dos o más ondas individuales es la suma de las funciones individuales. Si después, por algún motivo, esas ondas se separan, cada pulso tendría que ser el mismo, como si nunca se hubiesen encontrado. Este es el concepto de interferencia. Las ondas pueden reflejarse en fronteras, transmitirse de un medio a otro.
Y una ecuación, tomando la ecuación del punto, acá voy a concentrarme un poquito en la parte matemática. Yo tengo la primera ecuación y de x de t, una clásica función sinusoidal, a igual a seno de kx menos omega t. Ahora bien, nosotros vamos a hacer alguna serie de deducciones matemáticas, porque lo que vamos a buscar es encontrar lo que se conoce como ecuación de onda. Es decir, si yo tengo una propiedad de la materia, la cual se describe con una ecuación, y esta ecuación tiene una forma de onda, vamos a decir que esa propiedad de la materia es ondulatoria. Acá hacemos estudio al revés. Primero vemos qué es una ecuación de ondas. Básicamente, en la demostración matemática, lo que hacemos es, tomamos una función de dos parámetros, x de t, la derivamos, en nuestro caso, ahí primero con respecto a t dos veces para obtener algunas igualdades. Yo la parte matemática, como siempre, queda para que ustedes la miren. Vemos cuál es la velocidad y podemos escribir que la derivada segunda de la función con respecto a t dos veces de la manera como queda expresada ahí. Un coeficiente más la función. Y esto consideramos que es como la primera parte de mi ecuación, de mi análisis que estoy haciendo. Fíjense que una ecuación obtuvimos a partir de una doble derivación. Yo derivé en este caso con respecto a t. Lo que voy a hacer ahora, voy a derivarlo, pero en lugar de derivarlo con respecto a t, lo derivo en base a la otra variable, lo derivo de nuevo dos veces con respecto a x, y con el mismo procedimiento encuentro la segunda parte de mi ecuación. Ahora es la derivada segunda de y con respecto a x dos veces. De analizar un poquito estas dos operaciones matemáticas, vemos que podemos escribir, porque los dos miembros de la derecha son iguales, podemos hacer el despeje de la función y de t. En ambos casos, como y de t es siempre la misma, los otros dos términos son iguales, los igualamos, los simplificamos y nos encontramos con lo que se define como ecuación de onda. Decimos que una función que es una propiedad que se puede escribir en términos de y variable en el tiempo t. Si se la deriva dos veces, una vez con respecto a t y otra vez con respecto a su desplazamiento, y llegamos a la ecuación que tenemos escrita, que la inversa de la velocidad por la derivada con respecto al tiempo dos veces es igual a la derivada de la misma función con respecto al desplazamiento dos veces. Si se cumple esa ecuación, decimos que la función, que la propiedad tiene función ondulatoria. Esto, que es estrictamente matemático, va a ser lo que Maxwell descubre allá por 1870. Ahora, ¿qué tenía Maxwell para partir? Esto estamos planteando, lo que dijimos recién. Maxwell tenía las ecuaciones de lo que se conocía en ese tiempo, las leyes que había descubierto Faraday, lo que había descubierto Ampère, lo que había descubierto Gauss. En el estudio que nosotros vamos a hacer, que es mucho más sencillo que el que hizo en su momento Maxwell, por dos motivos. Uno, porque no sabía dónde iba a llegar, y por otro lado, porque tenía que considerar muchas posibilidades. Nos vamos a remitir a algunas cosas que ya sabemos para simplificar la parte matemática. Aquellas cosas que hoy ya se saben son que las ondas electromagnéticas se generan por vibraciones de campos eléctricos y magnéticos, no necesitan medio material de propagación, son doblemente transversales, es decir, el campo magnético y el campo eléctrico son perpendiculares entre sí y a su vez perpendiculares a la dirección de propagación. Se propagan a la misma velocidad que se propaga la luz. Su origen se funda en el hecho que toda carga eléctrica acelerada emite energía en forma de radiación electromagnética. ¿Cómo podemos producir
ondas electromagnéticas. El ejemplo más sencillo que tenemos siempre es el de un capacitor y un inductor. Nosotros ya vimos que cuando este circuito oscila, me va a generar señales de tipo senoidal. La carga y descarga de la bobina y el capacitor generan una corriente eléctrica que responde a la función sinusoidal. Yo tengo mi circuito clásico. Acá la energía se está intercambiando, lo vimos ya esto en el capítulo de inductancia, entre el capacitor y el inductor. Ahora, si yo abro más un poco lo que dice ahí armaduras, voy separando las placas del capacitor, fíjense que ahí ya los tengo un poco más separados, el campo eléctrico es como que queda un poco más abierto. Cuando llego al extremo de abrirlo, estoy en presencia de una antena. La onda electromagnética que tengo va a oscilar entre la placa superior, antena, que tengo en el capacitor, y la Tierra. Ahí oscila el campo eléctrico. Y al oscilar el campo eléctrico en esa posición, el campo magnético, producto de la variación del campo eléctrico, oscila en forma de círculos radiales. Fíjense que lo que hice fue abrir un capacitor. Y si ustedes se ponen a pensar un poquito, una antena es básicamente eso. La energía se irradia en forma de ondas esféricas doblemente transversales. Bueno, volvamos a Maxwell. Maxwell comienza sus estudios en la década de 1840. ¿Y en qué situación estaba la física? Hertz ya había demostrado que había relación entre las cargas y los efectos magnéticos. Faraday había descubierto el manifiesto que campos variables con el tiempo dan lugar a movimientos de cargas eléctricas. Se empezó a hablar de inducción. Antes Coulomb ya había descrito la forma en que las cargas eléctricas se atraen entre sí. Bueno, sobre esta base es que Maxwell, desde 1831, 1879, es un poco posterior a todos estos descubrimientos, va a elaborar su teoría del electromagnetismo. ¿Qué es lo que va a hacer? Y hace la síntesis de los fenómenos eléctricos y magnéticos. A ver, lo que dijo básicamente Maxwell es ¿qué se sabe hasta ahora? ¿Qué se sabe hasta ahora de magnetismo? ¿Qué se sabe hasta ahora de electricidad? Bueno, relacionamos todo y vemos a ver dónde estamos parados. Entonces, sobre este criterio, va a publicar un libro que fue revolucionario en ese momento. Escribió Teoría Dinámica del Campo Electromagnético. Presentó las ecuaciones, que se van a conocer como ecuaciones de Maxwell, que unifican los campos eléctricos y magnéticos. Y demostró que las ecuaciones predecían la existencia de ondas de campos eléctricos y ondas magnéticas, lo que él llamó ondas electromagnéticas. Lo que planteaba es que el campo eléctrico y el campo magnético estaban tan relacionados que realmente había que hablar de campos electromagnéticos. Lo Maxwell fue revolucionario en dos sentidos. Por un lado, unificó todas las leyes que hasta ese momento existían, con una sola escritura. Y por otro lado, hace predicciones. Si todo lo que hasta ahora descubrimos es cierto, y las matemáticas que yo apliqué, no me equivoqué, también son ciertas, entonces quiere decir que existen las ondas electromagnéticas. Y él va a llegar hasta ahí. Él nunca descubrió, de hecho se muere antes que las ondas electromagnéticas se descubran. Pero con esta teoría dio inicio a todo el fenómeno electromagnético y, sin lugar a dudas, al manejo de todo tipo de señales que nos llevan al mundo moderno. ¿Cuáles son las leyes de las cuales él parte? La ley de Gauss para el campo eléctrico, la ley de Gauss para el campo magnético, la ley de Faraday, y va a modificar la ley de Ampère. Esto es lo que él introduce. Dijo, che, acá pasa algo, esto que ya lo estudiamos, del capacitor ahí, ¿qué pasa dentro del capacitor? La ley de Ampère no me cubre esta posibilidad. Introduzcamos este término para que me cubra todas las posibilidades.
la ley de Ampère modificada por Maxwell, es la cuarta ley y la única que él en sí desarrolla modificando una ley anterior. En base a estas 4 leyes, decimos que las ecuaciones de Maxwell representan una descripción completa y concisa de los campos eléctricos y magnéticos. No hay que conocer nada más. Conociendo y sabiendo manejar estas 4 ecuaciones, conocemos todo el movimiento de los campos eléctricos y campos magnéticos. Su teoría fue tan impactante, y años después de su muerte, la demostración de su teoría, que se llegó a decir que en física ya no había nada más que descubrir. Dicho de otra manera, en algún momento se dijo, con esto se cierra la física clásica. A partir de acá empezamos a pensar en otras cosas. Básicamente, para poder demostrar las ondas, nosotros lo que vamos a hacer es hacer algunas suposiciones rápidas. Tomamos 2 campos eléctricos y un campo eléctrico y un campo magnético, perdón, uno que ambos son variables en el tiempo, ambos se desplazan en el orden de las X y están descritos con la ecuación E igual a E sub 0 seno de kx menos omega t. Estas suposiciones que nosotros hacemos es a los fines de simplificar nuestra deducción. Bueno, eso me da ondas de este tipo. Lo que va a plantear Maxwell es decir, mira, si tenemos un campo eléctrico que varía en el eje, con respecto al eje de las Y, tenemos un campo magnético saliente, como ven en la figura, que varía con el eje de la Z, podemos aplicar la ecuación de, si ustedes ven eso, esa es la ecuación de Faraday, que el flujo del campo eléctrico por el diferencial de longitud, primera parte, fuente por diferencial de longitud, primera parte de la ecuación de Faraday es igual a la variación del flujo magnético respecto al tiempo. Segunda parte de la ley de Faraday. Presten atención a una cosa en esta ecuación. La longitud es la longitud de este cuadro y la superficie también es la superficie del mismo cuadro. Bueno, aplicando esta ecuación a nuestro ejemplo, podemos desarrollar Faraday de esta manera. Considero y trabajo con las ecuaciones que me interesan. Decimos prácticamente los campos que me quedan, o lo puedo escribir como la variación del campo de sub i con respecto al diferencial a x por el diferencial de x. Esto es matemática sencilla. Me queda una ecuación de ese tipo, donde estoy viendo la variación del campo eléctrico a lo largo de las x por el diferencial de x y el diferencial de y. Me quedo con esta ecuación por un lado, trabajo con la otra parte de Faraday, ahora voy a ver qué pasa con el campo magnético, haciendo un análisis exactamente similar, le integro el campo magnético con respecto a x y a y, me quedo con esta otra ecuación. La reemplazo en la ecuación original de Faraday, simplifico y obtengo una primera ecuación obtenida exclusivamente a través de Faraday. Aplicar Faraday a ese ejemplo que tengo ahí. De la ley de Ampère se hace un análisis similar, se obtiene esta ecuación que tengo acá. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Derivamos, y esto es lo que hace Maxwell, yo lo estoy simplificando mucho, derivamos parte de la ecuación con respecto a x, parte de la ecuación con respecto a t. Hacemos la derivada, derivamos una vez, derivamos 2 veces, y obtenemos esta ecuación. Si nosotros prestamos atención, esta es una ecuación que cumple con ser una ecuación de ondas. Si hacemos lo mismo, pero con la otra parte de la ecuación de Faraday del campo magnético, o hacemos lo mismo a partir de la ecuación de Ampère modificada, con ambas podemos llegar a lo mismo, obtenemos la variación del campo magnético, el cual vemos que también es una onda. Hasta acá, ¿qué tenemos? Que tenemos una onda para el campo eléctrico
y una onda para el campo magnético. La solución de esas ecuaciones son de esta forma. Cuando resolvemos las ecuaciones nos encontramos con que un campo eléctrico está en torno de las I, oscila en torno de las I, el campo magnético oscila en torno de las Z, y ambos se desplazan con respecto a las X. Es decir, son transversales entre sí y transversales al eje de desplazamiento. Es posible demostrar, está hecho en el apunte teórico, que todos esos coeficientes son iguales, o sea que la frecuencia de oscilación es la misma, que la amplitud es la misma y que la fase entre ambos campos es cero, por lo cual se llega a la conclusión que los campos ondulatorios eléctricos y magnéticos tienen la misma longitud de onda, con lo cual decimos que tenemos la misma frecuencia angular y se encuentran en fase. Si ustedes miran el dibujito que tenemos ahí, que lo pueden ver en cualquier libro en el apunte, ven que el campo magnético varía, la amplitud del campo magnético varía en el eje Z. El campo eléctrico varía en el eje Y. Se hacen cero, o sea, ambos están en fase, se hacen máximos y se hacen cero en el mismo punto en el eje X. Y el desplazamiento de la onda se hace en torno al eje X. Ahora, nosotros somos conscientes de que toda onda transporta energía. Es un principio básico de las ondas. Las ondas transportan energía. En nuestro caso más concreto, el Sol, que nos envía radiación electromagnética y esa energía, de hecho, lo usamos para vivir todos los días. Esa energía de onda electromagnética consiste en energía eléctrica y magnética. Pueden ver un poquito cómo se trabaja la opción de energía, cómo igualamos, nos está quedando poco tiempo, cómo igualamos y cómo vamos a llegar a un vector matemático que describe la intensidad de energía. En los últimos minutos que nos quedan, con esto prácticamente terminamos el capítulo, vemos algunos comentarios de la velocidad de la luz, cómo se la detecta a partir de las ondas, y de lo que fue el experimento de Hertz para demostrar. El experimento de Hertz lo hizo, si ustedes miran los años, unos 20 años después que Maxwell las había predicho. Maxwell ya había muerto, y cómo hace un montaje experimental. Esos 20 años fueron muy revolucionarios tratando de encontrar las ondas, cómo hace el circuito con el cual las puede detectar. Una pequeña descripción. Hoy día las ondas las usamos para todo, desde la transmisión de generadores, para tener ondas que se clasifican en bajas frecuencias, altas frecuencias, desde nuestro Wi-Fi hasta la radio, televisión, toda esa energía se transmite por ondas. Cada dispositivo maneja una longitud de onda distinta. El día miércoles, como para terminar la clase de hoy, el día miércoles a las 6 vamos a hacer una clase de consulta con respecto al segundo parcial. Y si hay alguna pregunta en particular ahora, alguno me hace señas por chat y le abro el micrófono. Listo, chicos, si no hay consulta, para las consultas... ¿Una consulta? Sí, te escucho. Por las dudas, las ondas electromagnéticas no necesitan del aire para propagarse. No, justamente esa es una cosa concreta. No, si no, no podrías recibir nunca la luz del sol que tenemos vacío. Fíjate que estamos diciendo que el sol irradia energía a través de ondas electromagnéticas y en el medio tengo vacío. No verías ninguna estrella si necesitásemos el aire. No necesito nada. Esa es la gran característica que tienen. No hay desplazamiento de materia, es solo desplazamiento de energía. ¿Se entiende? Está. Gracias, profe. Profe, el día miércoles tenemos programada una clase a las 5 de estabilidad y a las 6 seguramente vamos a estar dando clases todavía. Esto es consulta, ¿viste? La verdad que el que pueda que entre, lamentablemente no tengo otro horario para poner la consulta.
Está. Yo en todo caso puedo, a ver, la pongo 6:30 a ver si llegan, pero mucho más de eso no voy a poder. Quizás pongo la clase 6:30 en función de eso, pero no tengo mucho margen tampoco. Está. Gracias, profe. ¿Listo, chicos? Profe, ¿puede repetir lo de la clase de consulta? Entonces va a ser miércoles 18:30. Este miércoles, ¿sí? Sí, claro, el sábado del parcial. Gracias, profe. ¿Listo? Al pelo. Ahora sí, chao, hasta luego.